Loro viejo no aprende a hablar. Este dicho popular resume una observación que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, según la cual las personas, mientras más jóvenes son, mayor capacidad tienen de adquirir competencias, de aprender nuevos contenidos, de aproximarse al mundo y dominarlo. En la medida en la que nosotros avanzamos en edad, esta capacidad disminuye y eso es lo que resume ese dicho. Voy a partir de esta observación para hablar de un tema relevante para la adquisición de nuevas lenguas, que es la vinculación, la manera en la que interactúa la edad con los procesos de adquisición y aprendizaje de una nueva lengua. Así que si quieres saber más acerca del fundamento científico que tiene el dicho del loro viejo no aprende a hablar, pues quédate mirando el video. En el video anterior de esta serie les explicaba yo la diferencia que había entre los términos aprendizaje y adquisición desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje. Y en mi explicación me basaba yo en la metáfora de nadar para explicar la manera en la que nosotros adquirimos y aprendemos una nueva lengua. Comenzaba yo allá utilizando la imagen de estos bebés que lanzan en piscinas y que son capaces de manera instintiva de mantenerse a flote y de retener la respiración mientras no tienen la cabeza fuera del agua. Es decir, que aparentemente estos bebés están en capacidad de, sin ningún tipo de esfuerzo, dominar la competencia de nadar. Por otro lado, un niño ya de más edad, digamos, un niño de 5, 7, 10 años, que quiere adquirir la competencia de nadar, no puede ser lanzado al agua y pretenderse que instintivamente mantenga la respiración y que se mantenga a flote. Esto sería un disparate. Este niño tendría primero que recibir una explicación de qué es lo que tiene que hacer para nadar y luego de varias explicaciones que ese niño tiene que memorizar, él podría ya entonces empezar a probar en el agua, practicar esto que se le explicó, de manera que pueda llegar a dominar el arte, la competencia de nadar. Por supuesto, mientras más edad tenemos, más tiempo nos va a llevar a partir de ese aprendizaje a llegar a dominar la competencia. Y decía yo entonces también que el proceso de memorizar las reglas que permiten llegar a dominar la competencia se llama el aprendizaje y el proceso instintivo de interiorizar esas reglas a través de la práctica y de crear las vinculaciones, las conexiones neuronales que permiten a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo llegar a dominar esa habilidad se llama la adquisición. Pues bien, los bebés, es decir, los seres humanos en una edad muy temprana, parecen tener esa capacidad de mantenerse a flote, de nadar instintivamente, y también tienen la capacidad probada de, una vez sumergidos en un entorno lingüístico de una lengua, bien sea de señas o hablada, adquirir ese sistema, esa lengua, sin aparente esfuerzo. Sabemos por muy diversos estudios que ya a los 6 meses de edad los niños dominan el sistema fonológico de su lengua materna, de la lengua que tienen alrededor, lo conocen perfectamente, pueden discriminar los elementos de ese sistema que muy poco tiempo después son capaces ya de comprender oraciones relativamente complejas que un poco tiempo después, si estuvieran en capacidad, por ejemplo, de articular con las manos o con la voz algún tipo de oración, pues ya podrían empezar a comunicarse de manera relativamente eficiente. Todo esto en un periodo de menos de 2 años. Es decir, que los niños sumergidos metafóricamente en la piscina, en el agua del entorno lingüístico en el cual les tocó nacer, si reciben suficiente estímulo, van a dominar de manera natural, espontánea, sin aparente esfuerzo, la lengua que les tocó en suerte. Esta lengua que se adquiere primero es lo que se llama la lengua materna en las palabras del vulgo, que también nosotros en la lingüística llamamos la L1, la primera lengua. Y la L1 se caracteriza por ser un sistema en el cual los usuarios tienen una muy alta competencia y por otro lado, muy importante también, son reconocidos por otros usuarios de ese sistema como usuarios maternos, es decir, como usuarios de L1 y ellos mismos se ven, se consideran como tales. Es decir, al observarse, el usuario de una L1 se reconoce como tal.
Un aspecto muy interesante que mencionar acerca de la L1 es que es posible tener más de una. Es decir, esto es un principio que tal vez contradice lo que la matemática nos diría, pero para el punto de vista de la lingüística es completamente lógico. Si un niño en su casa, un bebé, tiene padres que hablan diferentes lenguas o en el entorno directo que el niño al que el bebé tiene acceso de manera inmediata al nacer, tiene acceso a más de una lengua, porque por ejemplo, digamos el caso de los codas, en la casa los padres directamente señan, pero los abuelos oyentes o los hermanos oyentes que están allí también hablan. Es decir, que este niño de manera paralela en el tiempo recibe estímulos en más de una lengua y por tanto desarrolla más de una L1. Estos son los bilingües nativos, es decir, estos niños como los codas, por ejemplo, que desde muy pequeñitos ya tienen competencias en más de una lengua. Ya con este fundamento podemos dar un paso más adelante, que es la definición de la L2. ¿Qué es la L2? Es decir, la segunda lengua o la lengua extranjera. En principio, L2 es técnicamente una lengua, cualquier lengua que se adquiere una vez la L1 ya ha sido adquirida. Y es justamente en la L2 donde se va a hacer clara la vinculación que hay entre la edad y el aprendizaje y la adquisición de una lengua nueva. Esto es algo a partir de lo cual es difícil hacer generalizaciones. Vamos a mirar más bien el caso de una serie de personas hipotéticas que yo les he traído y del el modo en el cual esas personas se aproximan a la L2. En el caso de cada una de ellas vamos a caracterizar la manera en la que la edad influye en el modo en que esas personas aprenden y adquieren y por último llegan a dominar la L2. Todas las personas que aparecen en la lista, esas 5 personas cuyas fotografías fueron generadas con inteligencia artificial, no son personas reales, tienen la característica común de haber adquirido una L1 de manera temprana, de manera regular en su casa. El caso de la primera de las personas que aparece allí, el bebé de 9 meses, ese niño fue llevado a una guardería en la cual tuvo contacto con una lengua diferente a la lengua que se utilizaba en su casa. Digamos que es el caso de un niño hijo de una familia migrante que durante los primeros años, los primeros 9 meses de vida únicamente tuvo acceso a la lengua de los padres y que a partir del noveno mes fue llevado a la guardería donde se habla la lengua del país. En el segundo caso tenemos una niña de 3 años que de manera similar al bebé anterior estuvo en casa de sus padres que son migrantes hablando una lengua diferente a la lengua del país y cuando tiene 3 años fue llevada a la guardería donde empezó el contacto pleno con la lengua dominante en el país. En el tercer caso tenemos un niño de 13 años que durante toda su vida hasta ese momento ha hablado la lengua dominante en el país y que en la escuela, cuando tiene esa edad, comienza su contacto intenso con una lengua diferente. La cuarta persona es una mujer joven, una mujer de alrededor de 30 años que por razones laborales, después de haber pasado toda su vida en su país de origen, hablando la lengua materna, se va al extranjero donde comienza su contacto, hace sus primeros contactos con una lengua extranjera. Y el último caso que tenemos en la tabla es un hombre de alrededor de 60 años que por razones también de vida, una vez que se jubila, se va al extranjero y empieza a su contacto inicial también con una nueva lengua. Si nos paseamos a lo largo de estos 5 casos, tenemos que ver que el proceso que llevan estas personas en su apropiarse de la L2, el efecto de aprendizaje que tienen con la exposición que reciben, el volumen de cosas que tienen que aprender conscientemente, el esfuerzo que tienen que invertir para llegar a dominar esa lengua y por último, el nivel de competencia que alcanzan va a ser muy, muy diferente. Y esto lo podemos resumir en otro gráfico que nos muestra que según avancemos en la edad, el volumen de esfuerzo consciente, es decir, el volumen de aprendizaje va aumentando progresivamente. Es decir, mientras más edad tenemos, más tiempo tenemos que dedicar a aprender, más necesidad vamos a tener de explicaciones para poder llegar a dominar la lengua, que la segunda lengua. Mientras que la adquisición, es decir, ese proceso que nos lleva a dominar la lengua, va a ser en los primeros casos sumamente abundante, sumamente generoso
va a ir declinando de manera paralela a el aumento del aprendizaje. Es decir, a medida que el aprendizaje aumenta o el volumen de aprendizaje, el volumen de esfuerzo consciente aumenta con la edad, también disminuye esa capacidad espontánea de apropiarse de la lengua. Y podríamos también decir que el nivel de competencia que se va a adquirir en los primeros casos va a ser muy alto, mientras que el nivel de competencia en los últimos casos va a ser considerablemente menor. Viéndolo de otra manera, los bebés, los niños pequeños, los adolescentes que adquieren una lengua de manera natural van a tener que hacer un esfuerzo relativamente menor para lograr un mayor resultado. Y esto va a ser exactamente inverso en el caso de las personas de mayor edad. Esto sería tanto como decir, loro viejo sí aprende a hablar, pero con mucho esfuerzo. Es decir, va a aprender a hablar mientras más viejo, más le va a costar hacerlo y menos bien va a hablar. Vemos entonces que no es posible generalizar el modo en el que nosotros adquirimos una L2 y vemos claramente el efecto que tiene la edad en ese proceso. Al principio, poco esfuerzo, completo logro. Mientras más avanzamos en edad, muchísimo más esfuerzo y menos logro. Los bebés pueden y los niños pueden desarrollar competencias similares a la de los nativos, es decir, van a ser probablemente considerados por los otros como nativos, mientras que ya los adultos, cuando adquirimos una lengua nueva, vamos a estar llenos de marcas que nos delatan como usuarios extranjeros, como usuarios segundos de esa lengua. En el video siguiente les voy a hablar de una manera detallada del modo en el que sabemos o suponemos que ocurre el proceso de adquisición de L2 una vez que media un proceso formal de enseñanza. Es decir, que estaría ya refiriéndome al caso del niño de 13 años en adelante. Esto lo vamos a explicar a partir de una hipótesis de trabajo sumamente interesante que conocemos como la hipótesis I más 1. Si te interesa saber más al respecto, pues mira el siguiente video y ya sabes, si te ha gustado este, pues premialo entonces con un me gusta.